Bienvenidos todos a otra semana de capacitaciones gracias a la Asociación de Entrenadores de Fútbol. Para el día de hoy tenemos el placer de presentarle a la licenciada Rosa Mon, psicóloga con mucha experiencia en el ámbito deportivo. Dentro de su trayectoria tenemos la selección sub-20 de Panamá, los Pumas de México, la selección sub-17 de Panamá y la selección nacional de futsal, entre otros. Antes de iniciar les recuerdo apagar por favor los micrófonos y dejar las preguntas en el chat para el final de la charla. Licenciada Rosa, bienvenida a nuestro canal y gracias por estar con nosotros. Los micrófonos son todos suyos. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Un placer conocerlos y estar aquí acompañándolos. Voy a compartir mi pantalla para presentarles la informamación del día de hoy. Ahí la ven, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, para iniciar, básicamente es importante arrancar con una como diríamos, alineación de conceptos. La psicología deportiva es muy amplia y abarca tantos temas que la verdad le pregunté al profesor Parra cuál sería como la mayor necesidad y que les gustaría que yo enfocara la presentación del día de hoy en esos puntos. Y me dijo pues que la atención y la concentración, porque es una de las cosas que, una necesidad muy frecuente con los entrenadores diariamente, ¿no? Y cuando hablamos pues de atención y de concentración, es importante definir estos conceptos básicos. ¿Qué es atención? Y básicamente es aplicar de manera voluntaria la actividad mental, todos los sentidos, hacia un estímulo determinado. ¿Okay? Ese estímulo puede ser dentro de nuestras mentes, imaginariamente, o también algo tangible, un objeto específico. Cuando estamos dentro de una cancha podríamos hablar de las instrucciones. Las instrucciones no es algo tangible, es algo mental, un proceso mental de escuchar y comprender. Y está la concentración, que se refiere al estado en que la persona fija el pensamiento en algo, sin que se distraiga. ¿Eh? Ahora, pensando en esto, yo quisiera en este momento pedirles a todo el público oyente, todos los entrenadores, que pensaran, trajeran a su mente una situación en donde ustedes requirieron concentración en la última semana, por ejemplo. Y lo pueden escribir en la sección de chat. Ahí pueden dar su respuesta. La entrega de un proyecto, dice alguien por acá. Muy bien. ¿Alguien más? Aprender un protocolo. Todas las instrucciones que nos están diciendo de la vuelta a las canchas, ¿verdad? Requiero mirar con atención y comprender, concentrarme en ese momento. Atender trabajos atrasados. Me piden que repita la pregunta. Le decía, piense en este momento, en su vida personal, la última semana, alguna situación que requirió su concentración. Decía, aprender los nuevos protocolos de reinicio de entrenamiento. Hay personas que dicen entregar un proyecto, dijeron atender trabajo atrasado, hacer un examen final, integración de los trabajos mediante el COVID. Muy bien. Si ven, la razón por la que les pedía esto es porque la concentración es algo que se requiere todo el tiempo.
no está asociado únicamente a la práctica deportiva, en este caso el fútbol. En todos los ámbitos de la vida de nosotros requerimos de momentos de concentración, pero la concentración no es permanente. Momentos críticos o momentos importantes son los que nosotros requerimos concentración y luego podemos continuar de manera normal en nuestras actividades diarias, ¿verdad? Por lo cual, el aprendizaje de la preparación mental o en la psicología deportiva hablando, la concentración es un proceso. Me preguntaban antes de iniciar si era importante hacer esto en edades tempranas para poder que en la edad adulta pudiéramos ya obtener resultados y efectivamente le decía que sí, porque es un proceso. Entonces la concentración y la atención de la misma manera no es algo que ocurre por obra de magia de la noche a la mañana. Hay que practicar todos los días para poder entonces nosotros tener como diríamos, una práctica responsable y que podamos nosotros tener buenos resultados y que podamos saber cuándo y dónde aplicar los momentos de concentración, qué técnicas voy a utilizar, etcétera. ¿Ve? Entonces yo le preguntaría, dentro de la preparación mental o digamos la psicología deportiva, ¿qué tan importante es la fortaleza mental en el fútbol? Y podríamos dar en el chat un número. 5 como muy importante o muy necesaria, y 4, 3, 2, hasta 1 que es como no es necesario. ¿Qué opinan ustedes? Yo leo los chats. 5, 5, 5, 5. Muy bien. Efectivamente, la mayoría, pues, o digamos aquí hay un acuerdo de que es muy, muy importante la fortaleza mental. Y tomando en cuenta eso, y lo que hablaba aquí de un proceso, tenemos que, en este proceso hay varios aspectos. Saber qué hacer, hacerlo bien, hacerlo rápido y luego competir. En cada uno de estos momentos del proceso de aprendizaje se requiere de aprender esas técnicas de atención y de concentración para que podamos apuntar a ese 5 de fortaleza mental en el momento en que lo requiera el jugador. Cuando hablamos de qué hacer, la instrucción, pateo con el borde interno, hacer una jugada o una combinación estratégica, ¿no? Luego eso, cuando nos lo dicen y ya lo practicamos, hay que hacerlo para poder ver dónde están los errores, corregir, etc. Así que buscamos hacerlo bien. Cuando ya el jugador domina X instrucción o aspecto técnico que está aprendiendo, ahora requiere hacerlo rápido. ¿Okay? Porque la realidad de partido es así. Y por eso a veces los profesores dicen con intensidad de partido, ¿no? Y luego ponerlo todo esto en práctica a la hora de competir. Entonces, esto nos lleva a que hay momentos críticos en que la concentración en el fútbol se requiere más o se requiere menos. En la opinión de ustedes, digamos, en este momento yo le preguntaría a ustedes, ¿en qué momentos piensan que es más necesaria la concentración? ¿Cuáles podrían ser esos momentos críticos? Y lo pueden escribir igual nuevamente en el chat. En la toma de decisión. Ok. Semanas antes del torneo, si es un torneo internacional. Otros opinan que siempre. Durante todo el proceso. Muy bien. Acá yo les comparto algo del resultado de la experiencia, ¿no? En los minutos finales de un partido. Muy bien, excelente. Quiero verlo antes de presentarle. Siempre dice. Ok. Bueno. Efectivamente, antes
Desde el momento de los entrenamientos, en las prácticas, diariamente, se introducen ejercicios de concentración previos. En el camerino, ni siquiera han salido a jugar o a competir. Y en el camerino nuevamente se puede aplicar técnicas de concentración. En el calentamiento, salen, se van con el preparador físico, algunos, y otros se van con el entrenador de porteros. Y allí ya están haciendo calentamiento, tanto físico como calentamiento mental. Ya le llamamos así. Yo, por lo menos con mis atletas, les digo, vamos a hacer calentamiento mental. Y ellos ya saben, porque han aprendido previo, durante los entrenamientos, ejercicios que les van a ayudar a mejorar su atención y su concentración. Tenemos durante el partido, esto ha sido resultado de que los mismos jugadores me dicen a mí. Los primeros 5 minutos de partido, para ellos es muy difícil concentrarse y por ende ellos me piden muchos ejercicios para esos 5 primeros minutos. Para jugadas específicas, véase patear penales, jugadas de córner, cuando tienen que hacer un tiro libre, etcétera, ¿no? Son ya sean ataque, algunos me dicen, a veces estoy solito contra el portero y voy a patear y la boto. Bueno, momentos de concentración, esos son jugadas específicas, ¿no? En el medio tiempo, en esos 15 minutos que entran, ahí también se puede aplicar. En los primeros 5 minutos cuando regresan al segundo tiempo. Y en los minutos finales o tiempos extras, ¿no? Y posterior a un partido, también en el momento de la recuperación, se trabaja la concentración en el descanso. Hay chicos que después de un partido no pueden descansar, sus niveles están muy activados y no pueden conciliar el sueño. Entonces también allí hay ejercicios para ayudarlos a ellos a descansar bien, efectivamente. Cuando se realiza análisis post partido, hay chicos que salen, lo hice todo mal, ¿no? Y regresar a ese nivel de confianza que requiere para un siguiente partido les es difícil. ¿Cómo recupero mi concentración después de una derrota, ¿no? O de un empate que todavía no me da un resultado final. Entonces, como ustedes ven aquí en los que les comparto, y la intención de poner la foto de fondo, que precisamente ahí estoy en el equipo, es porque básicamente he tenido la oportunidad de estar con 2 selecciones sub-20 como parte pues de ese cuerpo técnico que ayuda a la preparación. La primera vez fue con el profesor Leonardo Pipino y trabajé con ellos en la preparación para el premundial, hasta cuando ellos se fueron una semana antes para Jamaica. Yo no viajé con ellos y en el mundial tampoco viajé con ellos. Pero toda la preparación, como el premundial fue inmediato, o sea, ellos se fueron, inmediatamente hicieron partido, el efecto del trabajo que se hizo fue duradero. A diferencia entonces cuando ya fueron al mundial, que se fue antes, primero, al no ir yo con ellos, se pierde el efecto y cuando ya empezó la competencia había pasado prácticamente un mes, entonces se ha perdido la consistencia. Es como dejar de ir al gimnasio, perdió la condición física. O como ahorita, por ejemplo, muchos atletas que tratan de hacer actividad para mantener unas condiciones básicas mínimas requeridas para cuando vuelvan a la cancha o a competir. Entonces se pierde el efecto. Pero sin embargo, para la clasificatoria en Jamaica se consiguió buenos resultados, ¿no? Se clasificó de manera invicta, se lograron varias hazañas importantes. Y ahora en este mundial, que tuve la oportunidad entonces de sí viajar con los jugadores y el equipo, formar parte del cuerpo técnico, se lograron cosas muy importantes desde el punto de vista psicológico. Yo sé que también resultado no es un trabajo único mío, sino de todo el cuerpo, es un trabajo en equipo de cuerpo técnico y jugadores, ¿no? Y administrativo, todos pusimos de nuestra parte.
Pero aspectos que puedo resaltar, por ejemplo, que todos ya saben del triunfo, el primer triunfo de Panamá, primera clasificación a octavos, que son producto del resultado del trabajo. En la preclasificación a nosotros nos deja por fuera de la final una tarjeta de más, ¿no? Entonces, para esa fase fue muy importante trabajar el control emocional y logramos el primer partido sin tarjetas de amonestación. Ese de repente no se le hizo mucha bulla, mucho auge, porque de repente eso no es tan llamativo como un primer triunfo o una primera clasificación a octavos. Pero desde el punto de vista del trabajo que venía haciendo y que nos fijamos igual con los jugadores, era el autocontrol. Y para nosotros pues sí fue importante desde de haber logrado un primer partido sin tarjetas de amonestación. ¿Okay? Entonces, hay muchas cosas o muchas anécdotas más de última experiencia que se trabajaron a lo largo del tiempo con los jugadores y todo el cuerpo técnico. Ahora, cuando nosotros hablamos de los desempeños, yo les voy a compartir aquí un gráfico. Voy a abrirlo. Okay. En el eje izquierdo de la gráfica está el nivel de desafío, ¿ok? El reto, qué tan complicado es. Hacia arriba de la flecha es alto y hacia donde se unen los dos ejes es bajo. Y, déjenme ver si puedo quitar, mover esta barrita un momento. Acá. En el eje horizontal tenemos la destreza o habilidad que tiene el jugador. Nuevamente, tenemos que hacia el final de la flecha es alto, habilidad, mucha habilidad, y en el eje donde se unen el horizontal con el vertical es bajo. Esta es una teoría que por internet la pueden encontrar como la teoría de Flow, que el autor, ahí se los puse, Mihaly Csikszentmihalyi, un nombre un poco complicado para pronunciar y espero haberlo hecho bien. Pero lo que les quiero decir es que a mayor alto el desafío y menor nivel de habilidad, la persona maneja mucha ansiedad y su desempeño va a decaer, nivel de concentración va a ser bajo. Y si tengo mucha habilidad, pero el desafío es muy bajo, nuevamente el desempeño se ve afectado y ya ni siquiera me interesa, no presto atención, se pierde. Entonces lo ideal sería mantener al jugador en la zona central. Déjenme. Encuentro el cursor, aquí se me trabó la pantalla. Okay. Ahora sí. Estaba trabada la... Es mantener donde va la bolita. ¿Okay? Ese centro, esa zona... ¿Okay? Significa mover al jugador en momentos en que le pongo el desafío muy alto, aunque tenga baja destreza, y en momentos le bajo el desafío y hago más énfasis en su destreza. ¿Okay? ¿Por qué esto es importante para un entrenador? Para que cuando haga su agenda de trabajo, los ejercicios que presente mezclen
ejercicios muy desafiantes y ejercicios poco desafiantes. ¿Okay? Ejercicios que requieren alta habilidad y baja habilidad. Y mezclar de esta manera para que entre el componente emocional, porque cuando a mí me lanzan un desafío y mi habilidad de repente es baja, entonces como que, ay, me emociono o me pongo temoroso o etcétera. Hay un elemento que entra que es la parte de emocionalidad. O si le meto factor tiempo, maximizo todavía el aprendizaje, porque entonces le estoy metiendo el elemento de hago esto en tanto tiempo. Entonces eso agrega como restricción o presión. Entonces eso ayuda a que el conocimiento de corto plazo, de la memoria a corto plazo, pase hacia la memoria de largo plazo. Y eso traducido es que ahora que estoy entrenando y que estoy aprendiendo, estoy grabando el conocimiento para que cuando venga el día de partido salga de manera natural esa habilidad o ese conocimiento y ya no haya eso de que cuando voy al momento crítico de partido decae mi desempeño. Porque ya yo he practicado, desde el momento de entrenamiento o partidos amistosos, me estoy sometiendo a esa variedad de estímulos. ¿Sí? Ahora bien, aquí es cuando se entrena. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿cuándo creen que se debe entrenar la concentración y la atención? Y me lo pueden escribir por el chat. Al inicio de cada entrenamiento. Muy bien. ¿Alguien piensa que hay otros momentos en donde se pueda practicar? En los días de recuperación, muy bien. Al inicio de cada partido. Ahí, ahora les muestro un detalle. Todos los días y en todas las tareas hay factores mentales específicos, siempre y cuando tenga la orientación, porque si nos vamos a escalas de Niedifeder, tenemos la amplitud y el lugar donde se genera la estructura. Bueno, efectivamente, los ambientes también impactan. Muy bien, antes, durante, después, muy bien, principalmente en el entrenamiento. Excelente. Sí, los ambientes a veces favorecen mostrar las habilidades y en otros momentos no, porque los ambientes o los entornos forman parte de los recursos y los recursos son importantes para que el jugador muestre, ¿no? Y aquí les pongo, cuando hay prácticas, ¿ok? Aquí está en la foto de fondo de ahora, les voy a mostrar unos videos, cuando hay prácticas. También en los juegos amistosos es un buen momento para practicar los niveles de concentración de manera deliberada. Lo que les quiero decir es que, así como les decía, porque era importante en el entrenamiento que los entrenadores tuvieran en cuenta este aspecto, es porque de manera deliberada nosotros estamos llevando al jugador a altas exigencias o a bajas exigencias, ya sea por el desafío o por la habilidad, la destreza, y estamos haciendo que él viva niveles óptimos en distintas situaciones. Y en los juegos amistosos de manera deliberada nosotros podemos hablar con los árbitros, por ejemplo, y decirle, ok, mira, yo quiero hacer un partido o ciertas cantidades de minutos con 9 jugadores u 8 jugadores y que el otro equipo se quede completo, para que tal vez vivan ese escenario de tener compañeros expulsados y no esperar a que eso pase en la competencia real para en ese momento ver cómo vamos a reaccionar, sino que acá. Ahora, esas cosas no se le dicen a los jugadores porque precisamente lo que queremos ver es cómo ellos ponen en práctica en ese momento de prueba el manejo o las técnicas que ya han aprendido previamente. También se pueden llegar a acuerdos con los entrenadores de quiero que le cantes hasta la mínima falta, métele falta, porque yo quiero que ellos aprendan a manejar. Los panameños tenemos la fama de que somos como fosforitos, rapidito queremos pelea. Entonces, eso es otro ejemplo que podemos planificar en un partido amistoso.
y fuera de la cancha de manera formalmente dicho, ¿no? O sea, fuera de la cancha porque estamos hablando de que podemos coordinar un día específico en donde los reunimos en un salón, en donde de repente ahí ven un video o aprenden un ejercicio, una técnica que la ponen en práctica y luego los movemos a que lleven eso a la cancha al día siguiente, por ejemplo, o la próxima semana, en algún otro momento, ¿verdad? Bien, aquí ahorita voy a parar un momento esta pantalla porque les quiero poner unos videitos de estas técnicas. Voy a empezar por este. Este es un día normal de rutina en el gimnasio que está ahí al lado de la FEPAFUT, por ejemplo. Usted, el entrenador físico usa todo el gimnasio, divide cada estación y esta es la estación de preparación mental. Azul. Acá tenemos que producto, como le decía, de las ventajas de haber viajado con el equipo, con el preparador físico, perdón, el fisioterapeuta, uno de los fisioterapeutas, se trabajó a un jugador en recuperación. Más rápido, verde. Azul. Amarillo. Rojo. Balón. Cambio. Otro más. Acá en la cancha, en los días de entrenamiento, junto con el preparador físico, llegando y ya están calentando, todavía no van con el entrenador. Y aquí les voy a mostrar que al lado de las mini porterías se pusieron los conitos con algún ejercicio. Dale. Eso es. Eso es. Y por último, nuevamente en cancha, en los ejercicios de preparación. En la bulla van a escuchar la doctora. Concentrado, concentrado, concentrado. El 2 y el 0, el 2 y el 0. Aquí. El verde. ¿Okay? Entonces, como vieron, ejercicios bien cortos, no hay que hacer nada especial para introducir los aspectos de formación mental, ¿no? Y aquí tengo algunas técnicas, ejemplos. Pueden encontrar muchas más en internet porque, digo, la lista sería bien larga. Hay ejercicios de mindfulness, que lo que significa es activar los sentidos para vivir el momento presente. Hay jugadores que se quedan enganchados a una jugada que acaba de pasar. ¿Cómo recupero mi concentración y me mantengo atento a lo que va a pasar o a la siguiente jugada, ¿no? Eso es básicamente lo que se trabaja allí. O ni siquiera irme hacia el futuro, ¿ok? ¿Y qué pasa si? Eso sería irme al futuro. Entonces no estoy en el momento presente prestando atención y concentrado a la jugada del momento. Ejercicios de visualización. Como vemos aquí, el jugador, desde el momento que va al reconocimiento de cancha, podría aplicar y se puede hacer fuera en la casa diariamente, en cualquier momento. Ejercicios de respiración. Para que de manera deliberada, cuando el jugador aprende a través de la respiración, puede activar esos momentos óptimos. Ejercicios de activación, ejercicios de toma de decisión, ejercicios de reacción. Algunos de los videos que les mostré mostraban ese tipo de técnicas, ¿no? Frases de poder.
anclajes. ¿Eh? Anclajes, el ejemplo que les puedo decir es, hay gente que usa y que la camisa de la suerte o la ropa interior de la suerte. La camisa y la ropa interior no hace la diferencia, es el significado que le estoy dando a esa prenda de vestir. Entonces, como yo le asigno un valor o un significado, me genera a mí una reacción emocional. Y esos anclajes pueden ser desde cosas físicas, pueden ser sonidos, pueden ser movimientos, hay de distintos tipos, ¿no? Así que hasta aquí es mi presentación. Sé que los profesores me pidieron un espacio de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir la pantalla para dirigirnos entonces al Zoom. Muchísimas gracias, profesora. Compañeros, si tenemos alguna pregunta, pueden dejarla en el chat. Muy amables. Ya no se ve mi pantalla, ¿verdad? No, ya dejo de compartir, profesora. Muchas gracias. Súper interesante, muy, muy interesante el tema y muy amplio. Sí, la idea era maximizar el tiempo porque hay tantos aspectos de la preparación psicológica en deporte que la verdad quería que sacaran provecho, o sea, que inmediatamente después de esto pudiéramos aplicar algo. ¿Okay? Gustavo Avendaño pregunta, ¿usted tiene algún tipo de manual con las técnicas que ha descrito? Yo no he escrito mis propias técnicas porque como ya las manejo, yo simplemente planifico mi sesión y pienso cuál estrategia voy a utilizar. Pero por eso les decía que por internet hay libros y hay videos, hay mucha información. Y yo lo pongo así tan sencillo como preparación mental y busco y me sale mucho ejercicio. O ejercicios para la concentración en el fútbol, ejercicios para trabajar la atención en el fútbol. Y cada cosa lo puedo poner de esa misma manera. Ejercicios de reacción para el fútbol. Y me salen. Tenemos otra pregunta de Arnoldo Vázquez. Si pudiéramos saber los resultados de las evaluaciones a los jugadores sub-20 en concentración. ¿Se refiere como a una prueba formal? No entiendo mucho la pregunta. Bueno, podríamos decir de repente si pudiera decirnos las fortalezas y debilidades del grupo sub-20 Bueno, dentro del ámbito mental, psicológico, obviamente. Podría hablar de repente casos específicos. El jugador Diego Balanta, por ejemplo, él, yo empecé a trabajar con él desde la sub-17, desde cuando él estuvo en la sub-17, y por eso le digo que es un proceso. Las cosas a veces toman su tiempo. Entonces, este es un jugador con el que de repente he tenido más tiempo para trabajar y él ha aprendido muchas herramientas. Para el Mundial, no era importante, por ejemplo, la titularidad. Eso le hice énfasis a todos los jugadores. Lo importante es estar como los bomberos, siempre listo cuando te llaman. Entonces significa que tienes que estar atento a lo que está pasando en el partido, analizar por dónde están los huecos, cómo nos están llegando, qué es lo que está pasando. De manera que cuando el profesor te llame a la cancha, tú estés en estado óptimo de concentración y físico, listo para ejecutar aquello que tu rol pide que tú hagas, para que aportes positivamente y significativamente al equipo. Entonces, de esa manera es como yo, al estar en los entrenamientos con ellos diariamente y acompañándolos en todo momento, es que voy aprendiendo y conociendo hasta el lenguaje corporal del jugador, me puedo dar cuenta de qué está pasando por su mente, o a veces ellos se acercan y me dicen, y yo de la misma manera entonces me acerco a los entrenadores y les digo las cosas que estoy observando, las cosas que requiere específicamente un jugador. Yo podría decir que esta selección tenía mucha habilidad, o sea, destreza individual. Y los profesores pudieron sacar todos juntos, pudimos a trabajar para que se integrara el equipo y que no fuera las individualidades, sino la suma de todas las fortalezas de los jugadores
para que se alcanzara el éxito, ¿no? Así es. Anthony Quiroz nos habla sobre el anclaje y la prenda, parece que le gustó bastante, y dice que una prenda de vestir no se debe dar dado que le resta importancia a lo que realmente el futbolista puede hacer. Yo considero que el anclaje a este tipo de aspectos no son buenos. El día que no esté la prenda o el elemento, ¿qué sucederá? ¿Acaso el jugador dependerá de eso para rendir? Sí, ese es el aspecto negativo, ¿no? De la dependencia a, como usted dijo, a un sentimiento o una emoción, a un objeto, ¿no? Exacto. Yo le di el ejemplo de la prenda porque como podía ser fácil relacionarlo. Pero lo que yo le enseño a mis atletas con los que trabajo es que precisamente ese anclaje lo hagan a nivel interno, con su potencial interior. Entonces, no importa que el jugador no tenga la camisa ni la ropa, qué sé yo, el collar, etcétera, esas cosas evitamos que como no lo tiene, en ese momento decaiga su desempeño, ¿me explico? Entonces, pero ellos no lo saben, ellos cuando empiezan a trabajar conmigo, lo siguen atribuyendo a la pulsera de la suerte, por ejemplo, o se ponen una camiseta debajo del uniforme, porque esa es la camiseta que le da la suerte. Entonces, ahí es donde yo entro y voy diciéndole, ¿y qué va a pasar entonces? A una manera de pregunta, ¿qué va a pasar el día que no la tengas? ¿De qué otra manera puedes utilizar un anclaje a nivel interior tuyo? Y entonces cobra importancia su mundo interior. El éxito de un proceso psicológico es el autoconocimiento, que el jugador se dé cuenta de qué me está pasando, yo lo detecto en mi cuerpo, detecto qué me está pasando y que yo tenga las herramientas para poder entonces entrar en control y manejar todo lo que está pasando y llevarme a mí a mi mejor estado óptimo para poder ejecutar efectivamente. Así es, saber identificar su estado emocional en el presente. Me quedo, de verdad, con eso. Jaime Anderson dice, ¿qué porcentaje de entreno psicológico se debe aplicar a los jugadores? Eh, yo le diría al revés. En la realidad, si nos ponemos a pensar, ¿cuántas horas o cuántos minutos, no sé, le dedicamos al entrenamiento mental? Dijimos que el puntaje que le dábamos era 5 a la fortaleza mental. Así es. Era muy importante. Pero yo le preguntaría en general a los entrenadores cuánto tiempo le dedican. Y sin que me respondieran, en la mayoría de los casos a nivel general, poco o nada. ¿Sí? Cuando, si es tan importante, entonces, ¿cómo podemos ir introduciéndolo? Entonces, por eso yo les puse momentos o ejercicios para que vieran que en todo momento y de manera muy fácil podemos ir introduciendo ejercicios que ayuden a fortalecerlo. Ahora, hay equipos con los que he trabajado que tienen muy estructurados los tiempos. Entonces, si, digamos, tengo 1 hora de práctica con un equipo, divido tantos minutos para los aspectos físicos, tantos minutos para los técnicos, tantos minutos para hacer jugadas estratégicas, tantos minutos. Entonces, lo que hacemos es que vamos metiendo elementos psicológicos en todo el proceso. Entonces, no es como el momento de psicología, por así decirlo, sino que en todos estos momentos hay elementos de preparación mental, de la concentración, de la atención, de la reacción. Aquí todos los factores que se trabajan a nivel mental. Entonces, de esa manera, no hay que sacar este espacio para la psicología y pensar, eso me resta tiempo de la hora de trabajo, por ejemplo. Claro. Evitamos eso. Claro, será más bien como concientizar que ya se está haciendo, pero hay que enseñarle al jugador que está entrenándose psicológicamente, porque es un aspecto dentro del entrenamiento, que ya está incluido naturalmente en el juego. Debe estar Exacto. Concentrado naturalmente. Exacto. Noel Gutiérrez dice, ¿qué tan importante es una prueba psicológica antes de incorporar a un individuo jugador a un grupo, equipo o club? Depende, las pruebas psicológicas se hacen con una intención o con un objetivo, no se hacen como por hacer. Entonces dependería de lo que está buscando medir la persona que quiera aplicar la prueba, por un lado. Pero ¿qué tanto acceso nosotros podemos tener a pruebas psicológicas o a un psicólogo que las pueda aplicar? Entonces yo iría a
que tomemos en cuenta más bien como ejercicios básicos que nosotros podamos medir cuál es el nivel de atención de un jugador. Así como medimos a veces la capacidad respiratoria, por ejemplo, o cuando podemos hacer como una línea base. Y de allí, semana por semana, vamos haciendo ejercicios que vayan ayudando a desarrollar esas habilidades, y de repente una vez al mes vuelvo y lo reviso, o una vez cada 3 meses reviso para ver qué avances hubo en esos componentes que yo quiero evaluar. Y así no me amarro tanto a una prueba psicológica, porque obviamente las pruebas psicológicas son interpretadas por un psicólogo. Entonces, si no tengo psicólogo, me veo limitado. Entonces yo le diría que es importante evaluar. Si tiene el psicólogo a la mano, perfecto. Pero si no lo tiene, escoja cuáles son los elementos, busco técnicas de medirlo, y cada cierto tiempo yo voy dando mi seguimiento, voy haciendo mi evaluación. Claro, y de pronto un elemento básico sería detectar al jugador que tiene baja tolerancia al fracaso. El jugador que se equivoca en un tiro, en un pase y se cierra, ya perdió el partido desde el primer minuto. Entonces, Sí. a lo mejor eso también, ¿no? Sí, hay pruebas para eso, por eso Ujú. le digo, hay pruebas para medir todo eso. Pero sería como, necesito el número científico, necesito un dato per se, o yo voy a observar es la conducta. ¿A qué me quiero referir? Yo veo la acción, veo la conducta, veo aquí necesita, entonces yo aplico técnicas para corregirlo. No está de más, o sea, le digo, si tiene de la mano la evaluación, es como ir al médico para hacerme una prueba general de sangre, y si tengo el valor científico es más efectivo, pero si yo misma me estoy notando que tengo sobrepeso, me canso, etcétera, yo me puedo dar cuenta que mi salud no anda muy bien y que necesito aplicar correctivos, ¿ves? Entonces, por eso digo que puede utilizar ambas cosas. Si quiere y tiene las pruebas, aplíquelas. O consigue a alguien que se las aplique. Gracias, profesora. Antonio Ortega dice, es importante que todos los clubes tengan un psicólogo deportivo. Gustavo Avendaño dice, una pregunta, ¿usted conoce los cuestionarios Wellness? No he trabajado con los cuestionarios wellness. No. Okay. Gaspar Pérez, ¿cómo se puede trabajar con los jugadores que se quedan con lo malo que hace para mejorar su rendimiento? Bueno, a mí me gusta aplicar una técnica, ¿okay?, de atención desenfocada, le llamo. Es dentro de la cancha, yo hago que, por ejemplo, si estoy aprovechando que el profesor Gaspar Pérez es entrenador de porteros, yo estaría con mi portero lanzándole los balones, haciendo una jugada, y lo llevo a que cada vez que haya un error en la práctica, asignamos, como quien dice, dentro del marco de la portería, un área, yo le llamo de recarga, o un área como de desahogo, ¿no? Entonces, ahí eso es un anclaje. Ahí me salió mal, me dirijo a esa área para como liberarme, quitarme, como sacudirme esa emocionalidad negativa, y regreso entonces luego a mi posición. A estar atento al nuevo balón que me viene, ¿no? Entonces eso al principio requiere, como cuando uno empieza a manejar bicicleta, pequeños pasos y movimientos, pero que aprendo qué hacer. Como les decía, el proceso de aprendizaje, aprendo qué hacer, luego lo hago bien, luego lo repito más rápido, y luego voy a partido. Entonces, ya luego el jugador, cuando está en la competencia, hace esto de manera tan natural que nadie se entera que él está haciendo eso. Y de repente, solo el jugador y yo sabemos que él está aplicando una técnica que le enseñé. Espero haberla dado como al menos un ejemplo, pero de eso hay un montón de técnicas que se pueden aplicar. Excelente. Aquí hay otras preguntas. A ver, me perdí. Noel Gutiérrez pregunta, ¿una prueba psicológica puede determinar el perfil de un jugador? Hay pruebas que son para perfil, así mismo. Perfil de personalidad. Hay pruebas psicológicas para medir el estilo de afrontamiento a las situaciones difíciles o a los problemas. Hay cómo lo enfrenta y cómo reacciona la persona. Todo eso, hay un sinfín de pruebas que miden distintos perfiles, buscan perfil de sociabilidad, perfil de qué tanta accidentabilidad está dispuesta una persona, por ejemplo. Hay
pruebas. Pero por eso le digo que depende para qué lo quiere, entonces puede escoger la prueba que le funcione para medirla. Ok, Aurelio Gutiérrez dice, ¿sería necesaria una preparación psicológica del entrenador antes del torneo? Se le da elementos básicos, claro que sí. Mientras más conocimiento tenga un entrenador, mejor va a ser su caja de herramientas para aplicar técnicas en cada momento que ocurre en el partido. Entonces yo diría que sí, hay tener los conocimientos básicos. Tengo entendido que en la formación profesional de un entrenador inclusive recibe cursos de psicología, ¿no? Igual para árbitros también se le dan cursos de psicología. Entonces en la formación, si todo el equipo, sea administrativo, jugadores, cuerpo técnico, aprende de conocimientos de psicología, serían fabulosos los resultados. Así es. Enrique Flores nos comenta, o nos pregunta más bien, ¿se le entrega informe psicológico a los DT más informe individual o general y si se guarda el archivo de cada jugador? Me imagino que se refiere a un trabajo psicológico de largo plazo, ¿no? De antes, después y durante. Sí se puede hacer si así lo solicita el proceso o la persona que te está contratando para trabajar. Por ejemplo, a mí me han pedido reportes psicológicos para jugadores que van a ser contratados en clubes en el extranjero. Entonces, ahí me piden un reporte, yo hago un reporte. Pero hay personas que quieren un trabajo psicológico del cual de repente no buscan una prueba psicológica, dejar un reporte para un archivo de un jugador. Así que de repente hay jugadores que hasta ellos mismos me piden, ¿no? Yo quiero una evaluación de esto porque yo estoy notando tal cosa. Entonces, si yo le aplico una prueba, yo le doy al mismo jugador su prueba y su resultado, le explico qué es el resultado porque él no es psicólogo y no sabe cómo interpretar la prueba. Entonces yo le explico y le hago como un pequeñito informe al jugador de las bondades que salieron como resultado de su prueba para que lo aplique. Si no, de repente van a ser números hasta sin sentido para él. Entonces, si yo dejo un informe en un club, una academia, etcétera, debe llevar como una transcripción para que después a futuro quien lo vaya a leer pueda comprender la prueba. Si no, va a quedar como vacío, sin sentido. Así es. Adriano Martins le pide su opinión sobre lo que le pasó a Panamá con Costa Rica, que perdió, con Estados Unidos, que perdió 2-1 al final, en los últimos minutos. Pregunta, ¿qué le pasó a los atletas en la cancha en ese momento? ¿Cómo se deja perder un partido casi ganado? No estoy dentro de no tengo una bolita de cristal y adivino los pensamientos de la gente, ¿no? Entonces no sé qué estarían pensando en ese momento los jugadores y cómo lo estarían viviendo. Lo que les puedo decir es que precisamente lo que les mencioné, en qué momentos es más crucial la concentración y cuáles no. Y es parte del aprendizaje. A veces hasta ir ganando, si nosotros no sabemos manejarlo, nos puede generar como shock. Y nosotros quedando y que, wow, estamos ganando, no lo puedo creer. Y salgo todavía a la cancha en shock. O faltan pocos minutos y estoy en shock y en ese momento, ¡pam!, cae un gol porque me desconcentré. Entonces, el triunfo, el empate y la derrota, todos tienen su nivel necesario de concentración y de manejo de la emoción de partido, ¿no? Entonces, de hecho ni le he preguntado nunca a alguno de los jugadores porque yo trabajo así a nivel independiente con jugadores de la selección mayor. Nunca he trabajado con la selección mayor, pero como muchos de estos atletas han trabajado conmigo desde 15 años, creo que el más joven que ha agarrado tenía 15 años cuando empecé a trabajar con él y hoy día es un seleccionado. Entonces ellos siguen en contacto conmigo, que no es nada que su entrenador sepa necesariamente, sino que a título personal ellos quieren seguir trabajando en su crecimiento profesional y me incluyen, pues, y trabajan conmigo. Así es. Profesora, me gustaría hablar un poquito sobre la fatiga mental del jugador. ¿Cómo se recupera y la relación entre la fatiga mental y la fatiga pues, física? Lo entrelazado que va eso, ¿no? Ok. A mí me encanta trabajar la fatiga mental
con la técnica de respiración. La respiración, hay distintas velocidades y fuerzas, etcétera, de la respiración. Y cuando uno aprende técnicas de respiración, puede minimizar los efectos de la fatiga mental. Y es como si me acabara de tomar un gel de esos que los jugadores usan, de que power gel, así. O como si me dieran una pastilla así de esas de cafeína que me dispara de una vez y me activa, pero a nivel mental. Y la respiración tiene un poder impresionante. Entonces, yo diría que les puedo recomendar, y eso no le hace daño a nadie, no necesita prescripción médica, por ejemplo, no sale en el doping. Entonces, aprender una buena técnica de respiración. Y en internet hay videos fabulosos de jugadores de fútbol aplicando técnicas de respiración para hacer una jugada, pues. O sea, yo a mis jugadores, de hecho, les digo, aprendan desde el inicio, aprendan que justo cuando voy a patear, antes de eso, hago una respiración profunda, y eso lleva a mi cuerpo todo como en unas, todo sintonizado a nivel óptimo para que mi patada entre en el gol, y no quede por las nubes o vaya por los laterales, etc. Una respiración justo antes de patear. Y así empezamos, y si tú haces todos los días eso, empiezas a aprender a llevar tu cuerpo tú mismo a esos niveles óptimos. Excelente, profesora. Tenemos una pregunta interesante de Enrique Palma y dice, ¿qué tiempo dura la carga psicológica del partido? Me imagino los efectos posteriores, ¿no? A la fatiga mental. Cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente. Yo he tenido jugadores que ha pasado una semana, un mes y no logran recuperarse de una derrota. Hay jugadores que tienen ciclos, o sea, por ejemplo, no solamente o sea, de la carga psicológica de un partido, sino hasta de aspectos, cosas emocionales. Iniesta es un ejemplo, y tiene su video en internet de todo el staff que lo pusieron a él, ayudarle para que él saliera de un estado emocional impactado negativamente y lograran el triunfo que España logró, ¿no? Entonces, cada persona tiene niveles diferentes. Ahora, lo bueno es que si uno empieza a aplicar las técnicas, uno va acortando ese tiempo. Y hay jugadores que pueden, relacionado también a lo que decía el profesor Gaspar Pérez, que rápidamente se le quita esa carga y estoy listo, presto a lo que viene, ¿no? Entonces, practicando y practicando, acorta el tiempo. Para personas que dura 24 horas, a otros les dura 1 hora, semanas, meses, años. Así que es muy relativo para cada persona. Muchísimas gracias. Tenemos otra acotación. La información positiva o negativa que reciben los jugadores influye en su comportamiento desde la base científica de la amígdala cerebral. A los atemores, sí. Sí, la amígdala es donde se dispara, ¿no? El cortisol y todas estas cuestiones. Sí, suelta todos los químicos y neurotransmisores positivos o negativos. Y sí, eso también lo trabajamos. El manejo de la prensa, por ejemplo, todos esos comentarios que se hacen impactan en el jugador. El que de repente puede estar en concentración y se entera de algo, una situación difícil familiar, eso lo va a impactar a él. Son seres humanos, igual que todos nosotros, ¿no? Entonces, el jugador no está exento a impactarse de información o noticia que le pueda llegar, que tenga una carga ya sea positiva o negativa, ¿no? Y como les digo, hasta demasiada emoción, algo positivo, también me puede distraer o me puede desenfocar, me puede sacar. Yo recuerdo casos en que una buena noticia de que me acaban de firmar, me firmaron mi contrato para un club y ya perdió concentración el jugador. Era algo bueno, ni siquiera era algo malo, pero ya salió y se desconcentró y no fue de nuevo el mismo buen jugador. Entonces, todo eso nos impacta. Muchísimas gracias. Profesor Rubén Martínez, parece que no puede escribir por el chat, pero tiene el micrófono, profesor. Si es que me dice que el chat como que no puede escribir. Profesor Rubén, buenas noches. Buenas noches, todos los profesores. Buenas noches, licenciada Amón. Gracias por nutrirnos de tan excelente tema. Yo tengo 2 preguntas para usted.
La primera, psicología o coaching. Y la segunda, más bien un comentario, bueno, y también una pregunta. Recientemente estuve también en una ponencia virtual de Daniel Colombo, donde indica que el 90% del ser humano se la pasa pensando en negativo. Yo le pregunto, ¿cómo la licenciada Rosa Mon, en este aspecto de negatividad, sobre todo en categorías menores, cuando salen a jugar partidos sea de eliminatoria o partido de mundial, sabiendo que están representando a un país y el resultado o la clasificación es en contra, ¿qué tanto la licenciada Rosa Mon trabaja con estos muchachos? Bueno, he tenido varios casos de éxito, digámosle, ¿no? Ya le digo, esa sub-20 con el profesor Pipino en 2014-2015, en 2015 en enero fue esa clasificación. Ahora con el profesor Jorge, con Fútbol Playa, que cuando ganaron, no trabajé con todos los jugadores, trabajé específicamente con el portero, con el CAI cuando quedó campeón, con jugadores específicos, trabajé, a veces en los clubes no trabajo con el club completo, trabajo con jugadores, y lo que yo le podría decir es que hay una gran diferencia cuando el jugador tiene un staff completo multidisciplinario, psicología, la parte médica, la parte física, la nutrición, el descanso, etcétera, todo, o sea, todo eso a un jugador que no tiene todos esos recursos. ¿Ve? Ahí hay un valor agregado importante. Lo que le quiero decir es que mientras más rico sea el equipo que está respaldando a un jugador, o sea, en variedad de elementos que se incluyan, mayor probabilidad de éxito se puede alcanzar. Y con respecto a lo de psicología o coaching, entendí. Son dos ramas diferentes, ¿no? Yo soy psicóloga y además soy coach mental, o sea, tomé una certificación de coaching deportivo. Entonces, yo mezclo y además tengo otras certificaciones. Entonces, yo cuando trabajo con mis atletas, no solamente aplico psicología, sino todas las habilidades y conocimientos que yo tengo en mi cajita de herramientas de trabajo para la preparación mental y emocional para competir. Entonces, todos los años trato de tomar así sea un curso mínimo. Yo salgo de Panamá, me voy, me entreno y traigo un nuevo conocimiento para yo como profesional ofrecer un mejor servicio. Este año por la pandemia no salí, pero casualmente ayer lunes inicié un entrenamiento hasta el 26 de junio, que estoy todos los días en las mañanas y algunos días hasta la noche, todo el día con pausas para almuerzo, para refrigerio, como si estuviera allá tomando la capacitación, pero de manera virtual, de un instituto me están enseñando técnicas de solución de problemas, manejo de conflictos, etc. O sea, yo todos los años trato de tomar algo nuevo. Y eso es lo que yo tal vez invitaría a todos los entrenadores, árbitros, atletas también, es que uno tiene que prepararse para poder ofrecer un mejor servicio y para obtener mejores resultados. Muchísimas gracias, licenciada. Ya estamos a punto de cerrar. Le voy a abrir el micrófono al presidente Luis Parra. Quería hacer una cosita corta antes de irnos, ¿okay? Si se puede. Sí, claro. Es una dinámica. Ah, bueno, bien. Los que no tienen la cámara, si la quieren encender en este momento, perfecto. Si no, igual podemos hacerlo sin la cámara. Usted lo hace en su casa. ¿Okay? Lo que les iba a pedir es, levanten su mano derecha primero. La mano derecha, hagan así como si me saludaran. ¿Ok? Muy bien, su mano derecha. ¿Okay? Ahora la izquierda. Bien, todos, ¿ok? Perfecto. Ahora haga algo hacia la derecha cuando yo le diga derecha. Por ejemplo, así. A la derecha. Su derecha. Ahora hacia la izquierda. Bien, lo tenemos. Okay. Ahora lo va a hacer al revés. Si yo digo derecha, usted lo hace a la izquierda. Dele. Yo dije derecha, pero hágalo a su izquierda.
Ahora digo izquierda, hágalo a su derecha. ¿Ok? Muy bien. Ahora yo les voy a leer algo y cada vez que yo diga la palabra derecha, usted va a irse hacia la izquierda y va a hacer movimiento a la izquierda. Y cuando usted escuche izquierda, usted lo va a hacer a la derecha. ¿Ok? Va a ir al contrario. Muy bien. Primero vamos a practicar un poquito. Izquierda. Muy bien. Derecha. Okay. Derecha. Izquierda. ¿Okay? Forma contraria. Muy bien. Ahí les va. Ahora, cada vez que escuchen la palabra, si dice izquierda, ustedes tienen que hacer la derecha. Y si digo derecha, dicen la izquierda. ¿Ok? Así es. Así es la familia Izquierdo. Bien. La familia Izquierdo vivía en la calle 3 Poniente del lado derecho. Y esta familia estaba compuesta por el papá Juan Izquierdo, Mayra Izquierda, la madre, y sus hijos Rodrigo y Susana Izquierdo. Ahí me equivoqué. Rodrigo estaba un poco jorobado, pero Susana caminaba derecho. Esos jóvenes estaban estudiando, uno ingeniería y la otra derecho. Por las tardes, cuando el sol se ocultaba por el lado izquierdo, los hijos izquierdos se sentían con derecho de dejar todo tirado, lo cual no estaba correcto. Así que entró Mayra en la habitación, habló derecho y les dijo, por favor, acomoden bien derechos todos esos libros en el librero del lado derecho y su ropa del lado izquierdo. A los jóvenes izquierdos no les pareció mucho, pero la señora Izquierdo exigió que estaba en su derecho. Oiga, profesora, ya tenemos fatiga mental, ya hay fatiga mental aquí, hay que recuperar. Excelente dinámica. Ustedes se imaginan siguiéndome a mí en esos cuentos y esas cosas. Este es un ejemplo de concentración, atención, pero es divertido. ¿Ven? Muy bien. Gracias a todos por su paciencia. Levante toda la mano para tomarle un screenshot, por favor. Levante toda la mano. Listo. ¿Listo? Ok. Buenas noches nuevamente, caballeros, entrenadores, entrenadoras. Para mí es un placer, verdaderamente, licenciada, que nos haya expuesto esta tremenda exposición. Espero que todos nuestros entrenadores hayan absorbido alguna información o mucha información para que la retransmitan en su equipo, academias y en su vida personal. Para nosotros es un agrado que nos haya expuesto esta exposición y gracias. Es un aporte invaluable para nuestros entrenadores. Gracias por todo, licenciada. Gracias a ustedes. Licenciada, le voy a robar un minuto más de su tiempo. Sí. Un minuto más. Hay una persona que quiere hacer una pregunta y es Luis Monge y dice así, solo un minuto le voy a robar. ¿Cómo lograr impactar de manera positiva a los jugadores en formación si los profesores formadores no poseen ese nivel apropiado de conocimientos de reforzamiento positivo para establecer patrones de hábitos positivos? ¿Y qué libros recomienda leer para una reingeniería interna, mental y emocional de los profesores, formadores y educadores, siendo que estamos trabajando en la etapa más vulnerable? Ok. En la primera pregunta, ¿quién ha dicho que el entrenador se lo tiene que saber todo? Lo que yo diría es que sería lo ideal, ¿no? Que él se capacite y tenga más herramientas, pero él también tiene todo un cuerpo técnico y muchas personas como apoyo que le pueden ayudar a brindar todos esos refuerzos
necesarios para los jugadores y crear ese ambiente positivo que requiere, ¿no? Porque también hay entrenadores que de repente tienen su personalidad y su estilo y no a todos los jugadores le agrada, ¿no? Y no es bueno ni malo. Entonces, el jugador puede generar confianza a veces de repente con el fisioterapeuta, y entonces con él conversa y con él recibe cierto refuerzo que necesite. O con la psicóloga o el psicólogo, o con el médico o el asistente técnico, con el preparador de porteros, todo el staff que tiene, hasta con el utilero. Imagínense, yo siempre como regla, desde que empecé a trabajar con los equipos de fútbol en el 2014, como regla siempre a la primera persona que yo le hablo es a los utileros. ¿Quién conoce a veces más a los jugadores que los utileros? Saben todos los gustos, saben cómo les gusta que le doblen la ropa, le ponen en su cubículo, en el camerino de los estadios, todo tal cual como el jugador quiere, etc. Entonces, el utilero es un recurso bien importante para un entrenador. Entonces, yo diría que, como les dije, capacitarse o entrenarse para que agarre conocimientos nuevos. Constantemente hay información nueva. Y entonces, en la medida en que los entrenadores y todo el cuerpo técnico manejan nuevo conocimiento, puede poner en práctica las mejores prácticas que están surgiendo cada día en el ámbito deportivo, y en este caso en el fútbol, ¿no? Entonces, ese sería por esa parte. Y a mí me gustan mucho los libros, que hay una biblioteca que se llama Max Sports. Ahí hay una variedad de libros. Y me encanta uno que se llama El proceso de alto rendimiento en el fútbol. Tiene, si no me equivoco, 6 volúmenes. ¿Sí? Entonces, ese es un recurso muy importante o bueno. Y de ahí hay otros libros interesantes. Juan del Bosque escribió uno muy bueno. Hay otros libros que no son necesariamente de fútbol, pero que son muy ricos en información. Por ejemplo, el de Phil Jackson, de los Bulls, de básquetbol. Muy buen libro, y de ahí uno puede tomar herramientas o técnicas y aplicarlas entonces en el fútbol o en su equipo. ¿Okay? Por decirle algunos que ahorita me vienen a la mente así rápidamente. Bueno, profesora, si eso es todo, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir todo su conocimiento y experiencia con nosotros. Ha sido de gran provecho para todos y le deseamos éxitos en su carrera y proyectos. Gracias, a todos éxitos también. Gracias. Muy buenas noches a todos, compañeros y compañeras. Recuerden que mañana tenemos al profesor Donaldo González a partir de las 6 de la tarde. También recuerden visitarnos en nuestras páginas de Instagram y Facebook para más información. Así que nos vemos mañana. Buenas noches a todos. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, gracias. Mañana, hasta Gracias. luego.